Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Q Copyright alegro a tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando en la web y que sinceramente nos tiene a todos con los pelos de punta. Lo adivinaron, vamos a hablar de asterisco redoble de tambores asterisco, la bomba Burak Neslihan y el juicio secreto que acaba de salir a la luz. Este es un tema delicado, su copyright que muchos de ustedes tan intrigados como nosotros, que vamos a desmenuzarlo poco a poco, analizando toda la información superíndice 3N que tenemos disponible hasta ahora. Pero antes de empezar, y si son nuevos por AQU, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, que no querru, perdu copyright selo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para nosotros. Bien, ahora con los formalismos fuera del camino, vamos al grano. ¿Q copyright es esta bomba Burak Neslihan? ¿De Q copyright va este juicio secreto? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco y poner en contexto a nuestros protagonistas. Burak y Neslihan, dos nombres que quizá ya les suenen, especialmente si son amantes de las series turcas o si al tanto de las noticias del mundo del espectáculo. Burak, un actor reconocido con una trayectoria impresionante, catapultado a la fama por su papel en la aclamada serie Amor Eterno, donde interpretó superíndice 3 a Kemal, un ingeniero de minas con un corazón superíndice 3N de oro. Su talento actoral y su carisma lo convirtieron rápidamente en un ídolo de masas, no solo en Turquía sino en todo el mundo. Neslihan, por otro lado, es una figura pública con una reputación superíndice 3N impecable, al menos, hasta ahora. Conocida por su elegancia, su activismo en causas sociales y sus papeles en exitosas telenovelas como Kara Sevda y Sefirin Kazeta, se ha ganado el cariño más menos hoy el respeto del público, siendo considerada un modelo a seguir para muchas superíndice 3 venes. Ambos aparentemente dos personas exitosas y respetadas. Dos pilares de la industria del entretenimiento turco. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad puede ser muy diferente a la imagen que proyectamos al mundo. Y es aquí donde entra en juego esta bomba. Lo que ha salido a la luz es una serie de acusaciones, de informaciones filtradas, que sugieren que Burak y Neslihan estuvieron involucrados en una situación superíndice 3N, digamos, poco con diéresis copyright tica. No vamos a entrar en detalles escabrosos porque, por un lado, no tenemos la certeza absoluta de lo que ocurrió superíndice 3, y por otro lado, queremos mantener el respeto a todas las partes involucradas. Respeto a Burak, a Neslihan y a la posible tercera persona afectada. Sin embargo, podemos decir que las acusaciones giran en torno a un supuesto acuerdo secreto, un pacto que habrá beneficiado a ambos a expensas de otra persona. Y es aquí donde entra en escena el famoso juicio secreto. Se habla de un acuerdo de caballeros, un trato bajo cuerda que, de confirmarse, manchará de forma irreversible la imagen intachable que ambos han construido con tanto esmero a lo largo de los aún más menos. La magnitud de las acusaciones es tal que podrá significar el fin de sus carreras, el derrumbe de un imperio construido sobre el talento y el reconocimiento público. ¿Por qué copyright secreto? Bueno, porque este proceso legal se ha llevado a cabo de manera extraoficial, lejos de los reflectores de la prensa y de la mirada pública. Se dice que ambas partes, Burak y Neslihan, habrán acordado resolver sus diferencias de esta manera, con el objetivo de evitar un escándalo mayúsculo que podrá aún más menosar irreparablemente sus carreras. Una forma de proteger sus intereses, de evitar que la verdad salga a la luz y desmorone la fachada que han construido cuidadosamente. Imaginen la presión superíndice 3N que deben estar sintiendo en este momento, el temor a que sus secretos oscuros salgan a la luz y expongan su verdadera naturaleza. Ahora bien, CU superíndice 3 es que esta información superíndice 3N salió superíndice 3 a la luz. AQ es donde las cosas se ponen aún interesantes. Al parecer, alguien cercano a Burak o a Neslihan, o quizá a ambas partes, decidió superíndice 3 romper el silencio y filtrar documentos confidenciales a la prensa. Este informante anu superíndice 3 Nimo, movido por la venganza, la envidia o simplemente por un sentido de la justicia, ha destapado la olla y ha revelado la verdad oculta. Estos documentos, según lo que hemos podido investigar, contienen pruebas que respaldarán las acusaciones contra ambos.
Correos Electrus Superíndice 3 Nikous comprometedores, contratos firmados en secreto, testimonios de personas cercanas a los implicados, un arsenal de pruebas que, de ser autocopyrightísticas, podrán hundir a Burak y a Neslihan. Por supuesto, tanto Burak como Neslihan han negado Kategu Superíndice 3 ricamente todas las acusaciones. Sus representantes han emitido comunicados oficiales en los que desmienten cualquier implicación Superíndice 3N en el supuesto acuerdo secreto y califican las informaciones filtradas como falsas y malintencionadas. Una estrategia clásica para intentar minimizar el daño más menos o y proteger su imagen pública. Han contratado a los mejores abogados del país, expertos en derecho medio tico y en la gestión Superíndice 3N de crisis, para que les ayuden a limpiar su nombre y a evitar las consecuencias legales que podrán derivarse de este escándalo. Pero a pesar de las negaciones, la mancha ya estuvo hecha. La reputación Superíndice 3N de Burak y Neslihan estuvo en juego, y las consecuencias de este escándalo podrán ser devastadoras para sus carreras y sus vidas personales. Los contratos publicitarios han sido suspendidos, los proyectos cinematográficos han sido cancelados, y sus fans, antes incondicionales, ahora se debaten entre la decepción Superíndice 3N y la incredulidad. La incertidumbre reina en sus vidas, y el futuro se presenta oscuro y amenazante. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo la información Superíndice 3N que tenemos disponible. Según los documentos filtrados, el supuesto acuerdo secreto habrá involucrado una suma considerable de dinero y una serie de favores políticos. Una trama compleja y oscura, digna de una película de espías. Se dice que Burak habrá utilizado su influencia para ayudar a Neslihan a conseguir un papel importante en una serie de televisión Superíndice 3N, a cambio de una parte de sus ganancias. Una especie de quid pro quo, un intercambio de favores que, de confirmarse, podrá ser considerado como un delito de corrupción Superíndice 3N. Además, los documentos sugieren que Neslihan habrá proporcionado información Superíndice 3N confidencial a Burak sobre un proyecto empresarial en el que con diéresis copyright él estaba interesado. Esta información Superíndice 3N habrá permitido a Burak obtener una ventaja competitiva y asegurarse un contrato lucrativo. Un acto de traición Superíndice 3N que habrá perjudicado a los competidores de Burak y que podrá acarrearle consecuencias legales muy graves. Por supuesto, todo esto son solo acusaciones. No tenemos pruebas irrefutables de que realmente haya sucedido. Pero la cantidad de detalles que se han filtrado y la coherencia de las informaciones sugieren que hay algo de todo esto. Las fuentes que han filtrado la información Superíndice 3N aseguran que existen pruebas irrefutables que demuestran la culpabilidad de Burak y de Neslihan, pero hasta el momento no han sido reveladas al público. La duda persiste y la incertidumbre se apodera de todos. Lo que es cierto es que este escándalo ha generado una gran controversia en las redes sociales. Los fans de Burak y Neslihan están divididos. Algunos los defienden a capa y espada, asegurando que son víctimas de una campaña más menos a de difamación Superíndice 3N. Argumentan que son personas honestas y trabajadoras, incapaces de cometer un acto tan despreciable. Otros, en cambio, se sienten decepcionados y traicionados por sus ídolos. No pueden creer que las personas a las que admiraban y respetaban sean capaces de participar en un acuerdo secreto y de perjudicar a otros para su propio beneficio. La verdad es que hasta que no haya una investigación Superíndice 3N oficial y se presenten pruebas contundentes, no podemos saber con certeza que copyright es lo que realmente ocurrió Superíndice 3. Pero lo que podemos hacer es analizar la situación Superíndice 3N desde una perspectiva objetiva y tratar de entender las motivaciones de todas las partes involucradas. Intentar comprender copyright es lo que llevó Superíndice 3 a Burak y a Neslihan a tomar estas decisiones, copyright presiones enfrentaron, y copyright riesgos estaban dispuestos a correr. Por copyright alguien cercano a Burak o a Neslihan habrá decidido filtrar esta información Superíndice 3N. Copyright pretendo a conseguir? ¿Acaso se trata de una venganza personal? ¿O simplemente de un intento de sacar a la luz la verdad, por dura que sea? Un ex empleado despedido injustamente, un socio de negocios traicionado, un familiar resentido, las posibilidades son infinitas. Estas son preguntas que lamentablemente no podemos responder en este momento. Pero lo que podemos hacer es seguir de cerca el desarrollo de esta historia y mantenerlos informados de cualquier novedad que surja. Estaremos atentos a las declaraciones oficiales de Burak y de Neslihan,
a las investigaciones que puedan llevar a cabo las autoridades y a las reacciones del público y de los medios de comunicación superíndice 3N. Ahora bien, vamos a reflexionar un poco sobre el impacto que este tipo de escándalos tiene en la sociedad. En primer lugar, es importante recordar que las figuras públicas, como Burak y Neslihan, tienen una gran responsabilidad. Sus acciones y sus palabras tienen un impacto significativo en sus fans y en la sociedad en general. Son modelos a seguir para muchas personas, especialmente para los superíndice 3Bs, y deben ser conscientes de la influencia que ejercen sobre ellos. Por lo tanto, es fundamental que actúen con integridad y transparencia, y que sean conscientes de las consecuencias de sus actos. Cuando una figura pública se ve envuelta en un escándalo, no solo da un más menos a su propia reputación superíndice 3N, sino que también copyright enemina la confianza del público en las instituciones y en las figuras de autoridad. Se genera una sensación superíndice 3N de desconfianza y de cinismo que puede tener consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Nadie es perfecto y todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero cuando cometemos un error, es fundamental que lo reconozcamos, que pidamos perdón superíndice 3N y que tratemos de enmendar el daño más menos o causado. Asumir la responsabilidad de nuestros actos es un signo de madurez y de honestidad. En el caso de Burak y Neslihan, si las acusaciones son ciertas, es fundamental que asuman su responsabilidad y que hagan todo lo posible por reparar el daño más menos o que han causado. Esto no significa que deban confesar públicamente sus errores, pero sí que deben actuar con humildad y respeto hacia las personas afectadas. Deben estar dispuestos a colaborar con las autoridades en la investigación superíndice 3NY a ofrecer una compensación superíndice 3N justa a quienes hayan sido perjudicados por sus acciones. En tercer lugar, es importante recordar que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. No importa cuánto intentemos ocultarla, la verdad siempre se abre camino. Por lo tanto, es fundamental que seamos honestos con nosotros mismos y con los demures, y que no tengamos miedo de enfrentar las consecuencias de nuestros actos. La honestidad es un valor fundamental que debe guiar nuestras vidas. En el caso de Burak y Neslihan, si son inocentes, la verdad acabará saliendo a la luz y su reputación superíndice 3N quedará limpia. Pero si son culpables, la verdad también copyright N acabará saliendo a la luz y deberá N asumir las consecuencias de sus actos. No hay atajos ni secretos que puedan ocultar la verdad por siempre. En definitiva, este escándalo de Burak y Neslihan es un claro ejemplo de CEU superíndice 3mo la fama y el poder pueden corromper a las personas y de CEU superíndice 3mo la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Es una lección superíndice 3N importante para todos nosotros, tanto para las figuras públicas como para el público en general. Nos recuerda que debemos ser críticos con la información superíndice 3N que recibimos, que no debemos dejarnos llevar por las apariencias, y que debemos exigir a nuestros ídolos que actúen con integridad y responsabilidad. Hemos cubierto bastante terreno hoy. Para recapitular, hemos hablado de la bomba que ha estallado alrededor de Burak y Neslihan, las acusaciones de un juicio secreto, las filtraciones de documentos y el impacto que todo esto ha tenido en sus carreras y en la opinión superíndice 3N pública. Hemos analizado las posibles motivaciones de las filtraciones y hemos reflexionado sobre la responsabilidad de las figuras públicas y la importancia de la verdad. Hemos explorado los entresijos de este escándalo, analizando las pruebas disponibles y los posibles escenarios que podrán derivarse de esta situación superíndice 3N. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verlo. Recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de las acusaciones contra Burak y Neslihan? ¿Creen que son culpables o inocentes? ¿CEU superíndice 3mo creen que este escándalo afectará a sus carreras? ¿Creen que lograron limpiar su nombre y recuperar la confianza del público? Los invito a dejar sus comentarios en la sección superíndice 3N de abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.